Hoy vamos a estar hablando sobre los Reyes Magos, sobre los sabios del Oriente. Y algo que sabemos de los sabios es que no solo aparecen en la Biblia una vez, sino que aparecen otras veces en la Biblia. Los sabios eran una tribu de personas estudiadas en lo que era astronomía, también la astrología, porque eran muy religiosos. También estudiaban leyes y buscaban señales en los cielos. También eran personas que interpretaban sueños. Y vemos alrededor de unos 500 años antes de que nazca Jesús, se mencionan a esos sabios en el libro de Daniel. Tenemos en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 17, aquí dice, a estos 4 jóvenes, a Daniel y sus amigos, Dios les dio aptitud excepcional para comprender todos los aspectos de la literatura y la sabiduría. Y a Daniel Dios le dio la capacidad especial de interpretar el significado de visiones y sueños. Entonces aquí vemos que desde entonces, desde 500 años después, o 500 años antes de que nazca Jesucristo, ya se mencionan estos sabios, que son personas que interpretaban sueños. Y estos jóvenes, Daniel y sus amigos, entraron al servicio del rey Nabucodonosor. Eso es en Babilonia, cuando el rey Nabucodonosor invadió Israel como 500 o 600 años antes de que naciera Jesús, y se llevó judíos a su reinado. En el verso 20 dice, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. Así que, como vemos, ya Daniel entró al servicio del rey a trabajar con estos magos, con estos sabios, con estas personas que estudiaban las estrellas, que estudiaban leyes, que eran muy sabias en sí. Y la cosa es que en el capítulo 2 del libro de Daniel sucede algo. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, pero en realidad es más como una pesadilla. Pero es una pesadilla tal que él trae todas las personas sabias de su reino, todas las personas que pueden interpretar sueños, y les dice, tienen que interpretarme mi pesadilla. Pero no solo les dice que tienen que interpretar la pesadilla, les dice que tienen que adivinar y interpretar esa pesadilla, o si no los iba a matar a todos los sabios. Y que Daniel y sus amigos estaban dentro de este grupo de los sabios. Y más adelante, Daniel se da cuenta en el capítulo 2 de Daniel, el verso 27 y 28, Daniel le dice al rey, no hay sabios, ni brujos, ni magos, ni adivinos que puedan dar a conocer el secreto del rey, o sea, su sueño. En el verso 28 le dice, pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le da a conocer y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado en su cama. Así que podemos ver que Dios, 500 años antes de que Jesús naciera, ya Dios estaba usando a Daniel en el reino de Nabucodonosor para interpretar sueños. Y tal así fue el resultado que unos versos más adelante, en el verso 48 del capítulo 2 de Daniel, dice, entonces el rey puso a Daniel en un puesto importante y le dio muchos regalos valiosos. Nombró a Daniel gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios del rey. Aquí vemos que Daniel, por el poder que ha recibido de Dios, pudo adivinar y también interpretar el sueño del rey Nabucodonosor. Y también desde entonces Daniel fue puesto como jefe de los sabios, de estos magos, por decir así. Y desde entonces estos magos no solo estudiaban leyes, astronomía, astrología, sino que también estudiaban la palabra de Dios, estudiaban las leyes de Moisés, los libros de los profetas, hasta el punto que Dios a estos sabios, 500 años después, le dio la sabiduría para encontrar a Jesús cuando había nacido, en un pesebre. Así que imagínense eso, 500 años antes ya Dios estaba trabajando en una tribu que quedaba a más de
1.700 kilómetros de Jerusalén, y 500 años después, ellos fueron a buscar a Jesús. Así que antes de continuar, vamos a orar. Señor Jesús, te pedimos que esta noche tú puedas hablarnos, Dios, que tú puedas enseñarnos algo de las actitudes de esos sabios que tenían, Dios, cuando fueron a buscar a Jesús. Que podamos estar con nuestros ojos espirituales abiertos, Dios, atentos a lo que tú nos quieres enseñar esta noche. Así que te pedimos que tú guíes este tiempo, Dios, que lo bendiga, Dios. Gracias por todas las personas que están aquí hoy. Te pedimos, Dios, que tú puedas hablar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, los Reyes Magos, ¿quiénes eran? ¿Qué es lo que hacían? Estamos leyendo que era una tribu antigua. Y lo que vemos aquí en Mateo 2, vamos a encontrar ciertas actitudes, ciertas cualidades que tuvieron esos sabios cuando fueron a buscar a Jesús. Y creo que van a ser actitudes que a nosotros nos van a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra relación con Dios. Y la actitud número 1 que yo puedo encontrar de estos sabios es que fueron a buscar a Dios con una intención, tenían un propósito, tenían intención de buscar a Jesús. Vemos en Mateo 2, el verso 1 y 2, dice: Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Pero en ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén. Ok, nace Jesús en Belén, pero ellos van a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y en el verso 9 dice: después de esa reunión, que ellos tuvieron una reunión con el rey Herodes, dice, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Entonces vemos que estos sabios del oriente fueron a buscar a Jesús. Van a Jerusalén. ¿Por qué van a Jerusalén? Porque Jerusalén es la capital de Israel. Entonces, si tú sabes que acaba de nacer un rey, no lo vas a ir a buscar en una ciudad pequeña como era Belén. Vas a ir a la ciudad más grande. Vas a ir a la ciudad más bonita. ¿Por qué? Porque ahí va a estar el rey. Ellos andaban buscando un rey, un bebé rey que acababa de nacer. Entonces, buscando información sobre desde dónde ellos venían posiblemente, sabemos que estos sabios no solo dieron un viaje de un día. De donde ellos venían en aquel entonces era el reino de Babilonia, que lo que hoy es Irán. De Irán a Israel hay más de 1.700 kilómetros de trayecto. Eso es como ir de Santo Domingo a Punta Cana 8 veces y medio. Ellos no lo iban a hacer en un día, no lo iban a hacer en una semana. Lo más probable es que andaban en caballos o en camellos. Tenían que cruzar desiertos, selvas, montañas, un montón de cosas. Se iban a tardar semanas, posiblemente hasta meses. Entonces, estos sabios del oriente, algo que me gusta es que buscaron a Jesús con intención verdadera. No se dieron por vencidos. Fueron a preguntar, fueron insistentes. No solo dijeron: hey, aquí en Jerusalén no está el rey, devolvámonos, vámonos. No, sino que se quedaron ahí y preguntaron, como vemos en el verso 2. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey que acaba de nacer? El rey de los judíos que acaba de nacer. Así que cuando veo a estos sabios, veo que ellos fueron insistentes por una razón, porque tenían una misión en mente. Fueron a buscar a Jesús con intención y tenían una razón en mente, un propósito, y era adorarlo, como vemos en el verso 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Entonces después es cuando tienen su reunión con Herodes, y en el verso 8 Herodes les dice: vayan a Belén, busquen al niño con esmero, cuando lo encuentren vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Estos sabios buscaron a Jesús con intención, con propósito. Y ahora nos podemos hacer la pregunta:
para nosotros mismos. ¿Con qué propósito estoy yo buscando a Jesús? ¿Con qué propósito? Vamos a hacer esa pregunta un poco más fácil. ¿Con qué propósito es que vengo yo a la iglesia? ¿Por qué? ¿Con qué propósito es que yo oro? No sé, ustedes sabrán por qué. ¿O por qué? ¿Con qué propósito es que yo leo la Biblia? ¿Con qué propósito es que voy al grupo de crecimiento? Y hay que ser honestos. Es difícil venir a la iglesia o ir a un grupo de crecimiento, orar, leer la Biblia, pensando que voy a encontrar a Dios. Muchas veces lo hacemos por rutina. Muchas veces lo hacemos porque si no venimos a la iglesia, alguien nos va a preguntar, hey, fui el domingo a la iglesia y no te vi. ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? Hey, ¿acaso ya estás leyendo la Biblia? ¿Estás orando? Cualquier cosa así. Muchas veces hacemos estas cosas de orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, porque otras personas nos dicen. O simplemente lo hacemos por rutina. Ya estoy acostumbrado a leer la Biblia, voy a leer la Biblia. Ya estoy acostumbrado a orar, gracias a Dios por esta comida, y oramos. O vamos a la iglesia porque están nuestros amigos. Entonces, ¿con qué propósito es que buscamos a Dios? ¿Con qué propósito es que nosotros venimos a la iglesia? ¿Con qué propósito vamos al grupo? Y la verdad es que si nosotros tenemos una misión, un propósito claro, cuando nos acercamos a Jesucristo, va a ser más fácil encontrarlo. Igual como estos Reyes Magos, no se dieron por vencidos. Y así tiene que ser con nosotros también. Buscar con un propósito, buscar con intención, encontrar a Dios. Y así va a ser mucho más fácil nosotros tener una mejor relación con Dios. Entonces, cuando venimos a la iglesia, no solo venir porque están nuestros amigos, venimos a cantarle a Dios, venimos a aprender de Dios, venimos a adorar, pasar un buen tiempo entre los hermanos. Cuando venimos a los grupos de crecimiento, también es aprender unos de los otros qué es lo que Dios está haciendo en la vida de mi hermano, de mi hermana, y yo también poder aplicarla en mi vida. Cuando leemos la Biblia, cuando oramos, es comunicación con Dios que nos ama, Dios el creador del mundo, que nos ama. Entonces, cuando nosotros no preparamos nuestro corazón, cuando hacemos esas cosas de leer la Biblia, orar, venir a la iglesia, cualquier cosa, va a ser muy difícil poder conectarnos con Dios, porque los afanes de nuestra vida nublan, están constantemente, Satanás está usando los afanes de nuestra vida, cualquier cosita para nublar nuestra conexión con Dios, que nos alejemos de Dios lo más posible. Y la cosa es que se nos hace difícil, muchas veces se nos hace difícil entender lo que está en la Biblia y eso nos puede desanimar. Yo he tenido que leer muchas cosas en la Biblia, lo tengo que leer 5, 6, 7 veces porque en esta cabecita, créanme, es difícil que le entren las cosas. Pregúntenle a Michelle, a mi esposa, ella sabrá, muchas veces me tiene que repetir las cosas porque se me olvida lo que me dice o cualquier cosa, es bien difícil que me entren las cosas en mi cabecita. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, leemos algo y no lo entendemos, lo más probable es que nos vamos a desanimar. ¿Para qué voy a leer la Biblia si no la entiendo? ¿Por qué voy a orar si siento que Dios no me está escuchando? ¿Por qué voy a ir a la iglesia si siento que no estoy aprendiendo nada? Muchas veces porque hacemos esas cosas con nuestra mente nublada, no tenemos un propósito claro. Hay un dicho que me gustó, que lo dijo un pastor, que dice, no te sueltes de Dios hasta que has aprendido algo. O sea, si tú estás leyendo 10 versos, estás orando, cualquier cosa, estás en la iglesia, no te sueltes de Dios hasta que has aprendido algo. Trata de tener una mente que está buscando a Dios. Es difícil, yo sé que es difícil, a mí me pasa y muchas veces yo tengo que leer las cosas 5 o 6 veces, como les decía, porque no me concentro en lo que tengo que hacer. Entonces, por eso veo que los Reyes Magos son un ejemplo de buscar a Dios con intención. Otra actitud que me gusta de los Reyes Magos es, número 2, que le dieron lo mejor a Dios. Si vemos en Mateo 2, verso 11, dice, entraron a la casa y vieron al niño con su madre María.
y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Ahí, ¿cuál fue el mejor regalo que ellos le dieron a Jesús? Según ese verso, ¿cuál es el mejor regalo? El oro. El oro, dice, el dinero. Lo adoraron, escucho por allá. Sí, la verdad es que sí. Su corazón. Porque si le traemos cosas a Dios, pero si no tenemos un corazón correcto, no va a ser el mejor regalo. Entonces, podemos ver el oro. El oro significa dinero. Cuando tienes oro, eres rico. También cuando había un rey nuevo, la tradición era de que le llevaban oro al rey. Entonces, eso es el oro. El oro significa realeza. Ahí pueden ir escribiendo si quieren. El oro significa realeza. El incienso. ¿Qué fue el incienso? El incienso es algo extraído de un árbol. Es algo que se quema en los templos, en las casas, tiene un buen olor, es aromático. La mirra también es aromática. La mirra también tiene usos medicinales. Es un antibacterial también, pero también la mirra se usaba cuando iban a preparar los cuerpos. Cuando alguien se moría, preparaban los cuerpos con mirra, y después vamos a hablar un poquito más de eso. Ok, entonces podemos ver el oro, que significa que Jesús es el rey. Como los magos del oriente, los sabios del oriente andaban buscando a Jesús como rey. Salieron buscando a un rey y siguieron esa tradición de llevarle oro como un regalo, que significa realeza, lealtad. Le llevaron un regalo apto para un rey. El oro. Jesús es el rey. Le dan oro a Jesús, que significa que Jesús es el rey. La mirra. Nos vamos a saltar incienso. Lo voy a poner incienso hasta el último. La mirra puede significar que Jesús era humano también, como vemos en Juan 19:39. Dice, lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche, y llevó consigo unos 33 kilos de ungüento perfumado, mezclado de mirra y aloe. Esto fue cuando Jesús ya había muerto, estaba colgado en la cruz, muerto, y lo iban a meter a la tumba. Cuando le iban a meter a la tumba, lo bajan de la cruz, lo envuelven en un lienzo y lo cubren de mirra y aloe. Entonces podemos ver desde ahí que la mirra, cuando es algo como profético, cuando los reyes magos, cuando están haciendo a Jesús, le llevan mirra, como que Jesús es un hombre y que en un futuro va a morir por nuestros pecados. Pero también la mirra tenía otra forma en que era utilizada. Era utilizada con otras especies, especialmente con aceite de oliva y otras cosas, para crear aceites especiales que se usaban en el templo de Dios. En Éxodo 30, 23 al 26 dice, este es Dios hablándole a Moisés. Dice, recoge especies selectas, 6 kilos de mirra pura, 3 kilos de canela aromática, 3 kilos de cálamo aromático y 6 kilos de casia. Calculado según el peso del ciclo del santuario. Consigue también unos 4 litros de aceite de oliva. Con la misma técnica que emplea un experto fabricante de incienso, combina estos ingredientes para elaborar el aceite sagrado de la unción. Utiliza este aceite sagrado para ungir el tabernáculo y el arca del pacto, y hay muchas cosas con que ungían con este aceite especial que tenía mirra y otras cosas ahí. Entonces era utilizado para dejar todas las cosas santas, porque cuando entraban al tabernáculo, al templo, todo eso tenía que estar santo, preparado para la presencia de Dios. Entonces vemos que también lo utilizaban para ungir los sacerdotes con ese mismo aceite que tenía la mirra y el aceite de oliva. Dice el verso 30, unge a Aarón y a sus hijos, a fin de consagrarlos para que me sirvan como sacerdotes. La mirra, entonces, ahora que vemos bien la mirra, que no solo fue usada cuando Jesús murió, sino que también es usada dentro del templo, dentro del tabernáculo,
podemos decir que la mirra puede significar entonces que Jesús fue un hombre santo, un hombre consagrado a Dios. 100% hombre, pero también 100% consagrado a Dios. El incienso, podemos ver que el incienso significa que Jesús es Dios. Dios hecho hombre. Ahí mismo en Éxodo 30, versos 34 y 37, podemos ver, entonces, el Señor le dijo a Moisés, junta especies aromáticas, gotas de resina, caparazón de moluscos y gálbano, y mezcla estas especies aromáticas con incienso puro, todo en cantidades iguales. Y después el verso 37, algo bien importante. Dios les da una instrucción a Moisés, le dice, nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes, para uso personal dentro de la casa, cuando se van a bañar, lo que sea. No, está reservado para el Señor y deben tratarlo como algo santo. Entonces vemos que estos Reyes Magos le llevan tres cosas que tienen significados increíbles. Le llevan oro, diciendo que Jesús es el rey que acaba de nacer. Llevan incienso, significando que Jesús es Dios. Llevan mirra también, significando de que Jesús no solo que va a morir en un futuro, sino que es un hombre santo, un hombre apartado para Dios. Y podemos seguir aquí hablando sobre qué significados pueden tener estos regalos que le llevaron los sabios del Oriente, los Reyes Magos a Jesús. Pero creo que es algo importante ahora preguntarnos nosotros mismos. Porque podemos estar pensando, qué bonito este significado, qué significa eso, lo otro. Pero una pregunta importante es, ¿qué le puedo dar yo a Dios? ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios? ¿Qué es lo mejor que yo tengo para darle a Dios? ¿Y qué es lo mejor que podemos tener nosotros? ¿Será nuestro talento? ¿Será nuestro tiempo cuando venimos a la iglesia? ¿Será que eso es lo mejor que le podemos dar a Dios? ¿Su familia, digamos los padres, será que lo mejor que le pueden dar a Dios son los hijos? ¿Qué es lo mejor que le podemos dar a Dios? ¿Será obediencia? ¿Será nuestro dinero como ofrendas, como diezmo, cualquier cosa, nuestro conocimiento, nuestras habilidades? Y me gusta ese pasaje en 1 Samuel 15, que aquí es Samuel diciéndole al primer rey de Israel, el profeta Samuel le dice a Saúl, pero Samuel respondió, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios? ¿O que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Verso 23. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería, y la terquedad tan mala como rendir culto a ídolos. Así que, por cuanto has rechazado el mandato del Señor, el Señor te ha rechazado como rey. Eso es lo que le dijo el profeta Samuel, lo que le dijo Dios a través del profeta Samuel al primer rey de Israel. ¿Por qué? Porque no cumplió con su mandato, no obedeció a Dios. Imagínense, el primer rey ungido por Dios es rechazado por Dios mismo por no obedecerlo. Nuestra obediencia, y podemos pensar, ok, ¿qué tipo de obediencia es la que quiere Dios de mí? Yo no he matado a nadie, así que, ok, pero solo con no matar a nadie ya somos perfectos. No, con nuestra mente pecamos todos los días. Otra cosa, hay un verso que está en el Nuevo Testamento que dice, si sabes hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Oigan bien, si saben hacer lo bueno y no lo haces, es pecado. Si yo sé que tirar basura a la calle es malo, tirar basura a la calle se convierte en pecado. ¿Escucharon bien? Si yo sé que orar es bueno y no lo hago, estoy pecando. Si yo sé que ser un buen ejemplo para mis hermanos es bueno y no soy de buen ejemplo, estoy pecando.
Entonces vemos que hay tantos pecados que ni nos damos cuenta, y con eso estamos ofendiendo a Dios, no le estamos dando lo mejor que nosotros le podemos dar a Dios. Hay tantos mandamientos y no solo es hacer, y los mandamientos no solo es dejar de hacer lo malo, sino que los mandamientos es hacer cosas buenas, amar al prójimo, decir la verdad. Tantas cosas que tenemos oportunidades para darle lo mejor a Dios con nuestras vidas, pero muchas veces no lo hacemos porque no estamos conscientes, muchas veces no estamos conscientes de que nuestra vida puede ser un regalo para Dios. Es que podemos decir, Dios no solo quiere que dejemos nuestro pecado, que dejes de mentir, que dejes de fornicar, adulterar, robar, cualquier cosa. Eso es de los 10 mandamientos, que dejes de tener pensamientos de lujuria. Dios no solo quiere que tú dejes tu pecado, Dios quiere que conviertas las oportunidades buenas como adoración a Él. Y adoración no solo es venir a la iglesia y cantar con voz fuerte y aplaudir muy fuerte. Eso no es la adoración para Dios. Es nuestra obediencia, nuestra vida de obediencia. Actitud número 3. Los Reyes Magos se dejaron guiar por Dios. Mateo 2:12 dice, cuando llegó el momento de irse, ya le entregaron los regalos, los Reyes Magos a Jesús, ya lo adoraron. Cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Si se recuerdan, creo que en el verso 9, Herodes les dice, cuando encuentren al niño, regresen aquí para que yo también lo pueda ir a adorar. Eso era mentira. Herodes lo que quería era matar al niño Jesús. Así que los Reyes Magos no solo siguieron la estrella, sino que en ese verso 12 obedecieron el mandato de Dios de no regresar a Herodes. Tantas formas en que Dios nos quiere guiar, pero muchas veces no nos dejamos guiar porque simplemente no queremos ser guiados. Y el mejor ejemplo de dejarse usar por Dios, dejarse guiar por Dios, y el mejor ejemplo de obediencia a Dios lo encontramos en Jesús. Y solo quiero resaltar un verso de la vida de Jesús. Si leemos el Nuevo Testamento, la vida de Jesús, tantas maneras en que podemos aprender de Él. Verso 39 del capítulo 26, verso 39 dice, Él, o sea Jesús, se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Esto es antes de que lo capturaran Jesús, antes de que pasara mucho sufrimiento. Le dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. No se asusten. Porque uno puede estar diciendo, entonces, ¿qué? Tengo que sufrir para poder adorar bien a Jesús con mi vida. No, eso no es necesario sufrir para adorar a Dios. Lo que sí es necesario es dejarnos guiar por Dios. Que se haga la voluntad. Muchas veces oramos de tal manera que le queremos doblar el brazo a Dios, como que, estoy orando y Dios, sí, me duele el brazo, te voy a dar lo que tú pides. No es así. Nunca va a funcionar así con Dios. Vemos que Jesús nace en un pesebre, en un establo, es un lugar sucio, un lugar lleno de animales, pupú de animales, habían garrapatas, habían insectos, había un montón de cosas. Jesús nace en un lugar sucio. Jesús crece. Jesús fue torturado y murió en la cruz. La cruz era una muerte dolorosa, literalmente. Mientras estaban colgados, se asfixiaban. Cuando estaban así, les quebraban las piernas para que se asfixiaran. Jesús soportó esto
para darnos vida eterna con Dios. Para que cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él como nuestro Salvador, Dios nos da vida eterna. Para eso vino Jesús. Vemos el video bien bonito, los niños hablando sobre el nacimiento de Jesús. Pero lo más importante de Jesús no es que nació, que creció, murió, vivió una vida santa, apartada para Dios, para morir por nuestros pecados. Y para nosotros poder darle una vida de obediencia a Dios, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo como nuestro Salvador. Podemos hacer muchas cosas buenas, pero si no tenemos a Jesús como nuestro Salvador, esas obras no son nada, no son ni regalos para Dios, no es nada para Dios. Lo primero es tener a Jesús en nuestro corazón. Ese es el primer paso. Y ya los que ya han puesto su fe en Jesús, ahora es obedecer, es la hora de obedecer a Dios, dejarnos guiar por Él, obedecerlo, buscarlo con una intención clara, con un propósito en mente. Porque lo que Dios quiere de nosotros es una vida cambiada, una vida de adoración. Dios quiere que le demos lo mejor que nosotros le podemos dar con nuestra obediencia. Si no has tomado esa decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, lo único que tienes que hacer es reconocer, número, que eres un pecador, que necesitas un Salvador. Porque si no le dices a Jesús que eres un pecador, no necesitas un Salvador. Para nada vino Jesús. Pero si somos pecadores y sí necesitamos un Salvador, dile: Jesús, yo creo que moriste en la cruz, que resucitaste al tercer día, que cuando pongo mi fe en ti, tú perdonas mis pecados y que tengo vida eterna. Se lo puedes decir a Dios. Y para el resto de nosotros, no nos desanimemos cuando buscamos a Dios. Si no lo encontramos la primera vez que leemos, lee otra vez los mismos 10 versos. Lee otra vez, ora otra vez. No te desanimes. Sé como los Reyes Magos buscaron a Jesús con intención, con un propósito de adorarlo. Cuando vayas a la Biblia, trata de poner tu mente en paz. Trata de dejar los afanes de la vida atrás y poder concentrarte en aprender algo de Dios cuando lees la Biblia. No te sueltes de Dios. Oremos. Dios, te quiero agradecer por esta noche, porque tú has hecho posible de que estemos todos nosotros aquí. Te agradecemos, Dios, por el mejor regalo, Dios, que es Jesús, que nació, murió para el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias porque podemos, 2000 años después, Dios, conocemos estas historias, Dios, y muchas veces leemos la Biblia o pasamos las Navidades, Dios, sin reconocer el verdadero significado, Dios, que es que Jesús vino a este mundo. Gracias, Dios, por esos sabios, Dios, esos Reyes Magos que llegaron a Jesús y le dieron regalos, Dios, que hoy son de ejemplo para nosotros, Dios. Así que, Dios, te pido que te podamos buscar con intención, que podamos darte lo mejor de nosotros, Dios, que podamos darte obediencia y que nos podamos dejar guiar por ti, Dios. Así que gracias, Dios, por esta noche. Te pido, Dios, que bendigas a todas las personas que están aquí, Dios, todas las familias que están aquí, Dios, que estas Navidades, Dios, sean mejores que el año pasado, Dios, y que el próximo año, Dios, sea de mucha bendición. Te pido, Dios, que nos bendigas a todos y que bendigas el resto de esta noche. Te damos gracias por tu Hijo, Dios, que vino a este mundo, Dios, nació en un lugar humilde y murió como un criminal cuando no era criminal, para salvarnos a nosotros. Gracias por eso. En el nombre de Jesús. Amén.